nuevamente por esta vía en el cual Human Resource Service ha venido todos los martes colocando un tema novedoso, interesante, que ofrece herramientas que les sirva a ustedes, no solo en el ámbito laboral, sino en su dinámica diaria, ¿no? Y en esta oportunidad, pues vamos a tocar un tema que también es sumamente interesante, porque además tiene que ver con algo que hacemos todos los días, aunque a veces no nos demos cuenta, que es el negociar. Y el tema que hemos puesto hoy sobre el tapete son los errores nefastos que arruinan una negociación. Y para eso nos va a acompañar José Manuel Rodríguez Tejera, que es ingeniero industrial, tiene 36 años de experiencia en el ámbito, inicialmente trabajando en P&G como experto en recursos humanos, en relaciones laborales, con 15 años de experticia en el tema de negociación, pero además conociendo el detalle de lo que pasa definitivamente cuando se está negociando, cuáles son los errores que se pueden cometer, qué cosas hay que cuidar y obviamente pues tiene la experticia no solo desde el punto de vista del conocimiento teórico, sino desde lo más interesante que es desde el conocimiento práctico, desde lo vivido. Por lo tanto, lo que nos va a colocar hoy sobre la mesa tiene que ver con un conocimiento que ya ha sido suficientemente palpable. Y como dice José Manuel, a quien además podemos decir con mucho orgullo que es nuestro amigo, eh, él todo el tiempo está actualizándose y aprendiendo con respecto a esta materia, ¿no? Entonces, uno de los temas interesantes es eso, negociar. Y pareciera extraño, siempre estamos negociando, no nos damos cuenta y por eso José Manuel hoy nos va a dar información importante que nos sirva en los distintos ámbitos donde nos desarrollamos. Bueno, José Manuel, tú nos indicas por dónde arrancamos, por entender primero qué es negociación y después entrar un poco en la temática de, bueno, cuáles son aquellos elementos que hay que cuidar porque se convierte en un error a la hora de que estemos negociando. Sí, Adelante. bueno, gracias, Almer. Este, un saludo muy cordial a todos los que tienen la oportunidad de estar presentes en este webinar y muchas gracias a Almer y Emilce por esta oportunidad. Sí, definitivamente es un tema, el tema de la negociación en lo particular es algo que me apasiona. Lo que tiene que ver negociación y persuasión. Ambos temas juntos porque a veces si tú eres capaz de persuadir, no tienes que negociar. Mm. Entonces, el tema de la persuasión, que tiene una cantidad de principios psicológicos en el cual el cerebro, los tres cerebros que tenemos, tratan de buscar, por lo menos algunos de ellos, los más primitivos atajos para no complicarse mucho. Y si tú eres capaz de persuadir, porque quieres vender algo, quieres convencer algo, eh, quieres convencer a tu esposa, por ejemplo, la persuasión funciona. Si no Mm. funciona, bueno, tienes que negociar o inclusive tienes que hacer las dos cosas a la vez. La negociación te atraviesa transversalmente. Nosotros negociamos todos los días y no nos damos cuenta. Negociamos con la familia, con los hijos, con los socios, negociamos con las autoridades, negociamos con los proveedores, con los clientes. Es un tema de todos los días. Yo he podido leer, a veces trato de sacar la cuenta y las anoto. ¿Cuántas negociaciones hace uno en el día? Eh, y el número, por lo que he podido averiguar, este, ronda las 7 negociaciones diarias, de pequeñas negociaciones en lo cotidiano hasta Mm. cosas muy grandes. Si tú haces 7 negociaciones en un día, estarías haciendo en un mes 210 negociaciones. Y en un año, no tengo la calculadora aquí, pero por 10 son 2100, 2500 negociaciones. Mm. Si fuera así lineal, que no lo es, pues. Correcto. Si tú, esas negociaciones, todas te salen mal, ¿qué pasa? Te llenas de frustración. Y empiezas a pensar que vas a perder dinero, vas a perder poder, vas a perder prestigio, te van a botar del trabajo.
y te cargas de cortisol y te terminas enfermando, no duermes bien. Entonces, fíjense lo importante de saber negociar para estar sano, ¿no? Cuando empiezas a conectar las dos cosas. Eh, la negociación es una habilidad que nadie nace con ella. Nadie nace con la habilidad de negociar. Sí, hay gente que tiene más facilidades que otros de aprenderla. Eh, pero la negociación es una habilidad que se estudia. Entonces hay que estudiarla, hay que leer libros, hay que ir a cursos, hay que formarse. Y después no dejarlo en la teoría, pues es como que yo vea recetas en YouTube de torta y las anota todas, pero hasta que no haga la torta, no voy a saber si me sale o no me sale. Y hay que llevar la negociación a lo cotidiano, a las cosas más sencillas. No sé, llegas a tu casa y un vecino se estacionó en tu puesto. Bueno, tienes que hacer un proceso de negociación de eso. La gente lo que hace es huir de los problemas, del conflicto. La gente lo que hace es paralizarse ante el conflicto. La gente lo que hace es pelear, pero lo que tiene que hacer es negociar. Y tú puedes decirle al vecino, seguramente usted tuvo una buena razón para pararse en ese puesto, pero yo vengo cansado y le pido su colaboración y el amor te sorprende, porque el vecino te dice, vecino, tiene razón, pero es que mi esposa convulsionó y el primer puesto, cuando llegué a mi puesto, estaba la ambulancia, estaba ocupado. Y el primer Mm. puesto yo no pensé, me metí ahí. O sea, estaba muy preocupado por mi esposa. Imagínate si tú te pones a pelear con ese señor. Entonces, en lo cotidiano. ¿Y qué pasa? Que nosotros, después que estudiamos y empezamos a practicarlo, hay una curva de aprendizaje hasta que seas un gurú de negociación. Yo he tenido la posibilidad de formarme con un gurú de negociación, que es un colombiano que se llama José Ignacio Tobón, hice un diplomado con él, un tipo extraordinario. Y hoy, en estos días salió digamos, el informe de los gurús a nivel mundial y el cuate está número 5. O sea, ¿Qué el tal? tipo se la trae, ¿no? Mm. Y el punto que voy es que hasta que tú lo estudias, lo aprendes, lo pones en práctica, es normal que surjan los errores. Y de ese tema es lo que vamos a hablar ahorita. Y tengo una pequeña presentación que a ver si se las puedo compartir. Ya va, ¿dónde está? ¿La ven? Ahí está bien. Ajá, Ok. perfecto. Entonces, bueno, en base al respeto a ustedes, yo tengo una presentación dentro de mi entrenamiento, que es el capítulo 6 que tiene que ver con los errores nefastos de la negociación. Un error, un error es un maestro disfrazado. Nosotros está bien que podamos cometer errores. Lo importante es que lo analicemos y vamos a aprender de ese error. La idea no es chocar con la misma piedra dos veces. Y vamos a ver algunos errores muy característicos de negociadores que no se preparan, sino que negocian por intuición. Mm. Creen digamos, sin ningún tipo de preparación estratégica, pudieran ser exitosos. O sea, son negociadores que lo que van es a improvisar y cometen estos errores. Hay una palabra que me gustó mucho que se llama la autopsia del error. Suena un poco cruda, pero cuando cometes un error, bueno, tienes que poner el error sobre la mesa, agarrar la lupa y ver dónde fue que te equivocaste. Y te darás cuenta rápidamente en qué fallaste. Bueno, lo importante no es frustrarse, sino que ese error lo veas como tu aliado, que aprendas de él. El fracaso o el error no es el final, sino es un nuevo inicio. Vas a aprender. Los errores generalmente provienen de fallas de la preparación, de la estrategia y de la actitud como tú afrontas la negociación. Entonces, hagan la autopsia de los errores y aprendan en qué fallan. La historia está llena de errores y a veces el error es positivo. Fíjense que el yogur nace de la fermentación de la leche. Alguien dejó una leche fuera, se fermentó y generó el yogur. Oye, qué bueno. Y el queso es de la coagulación del yogur y el prensado.
Entonces, fíjense cómo los errores evolucionan y van sacando cosas, ¿no? Y en la medicina hay una cantidad de medicamentos que lo hacen estudios por una cosa y terminan siendo buenos para otra cosa, cuando los ponen en práctica en el ser humano, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América por error, porque él salió de Europa y él buscaba llegar a Asia. Pero bueno, se le atravesó el continente americano. Y Alexander Fleming descubrió la penicilina por error. Dejó una placa con unas bacterias, se fue de vacaciones, no las guardó y le cayó un moho que se llama Penicillium notatum y mató todas las bacterias. Cuando él llegó de las vacaciones, vio que estaban todas muertas y empezó a estudiar eso y bueno, afortunadamente en el año 1928, Fleming descubre la penicilina que imagínense cuántas vidas humanas ha salvado. Mm. El error no tiene, yo pongo error uno, no es que sea el más importante, todos son importantes, pero el típico error de un negociador es hablar de más. Y aquí vamos a poner un caso, yo trato de explicar las cosas con casos para no ser muy teórico. Carlos es un director de compras de una empresa tecnológica y tiene un lanzamiento de un proyecto súper importante en 3 meses y está contra el reloj. Y va a hablar con Luis, que es un comercial, que es la empresa que le da suministros y componentes, y que es un tipo que es un negociador difícil, un negociador que llamamos soviético, o sea, no un tipo colaborador, nada, nada. Él quiere ganar a como dé lugar. Y Luis, ante una persona como esa, empieza a echarle el cuento del proyecto, que faltan 3 meses, que está presionado, que ya tiene el programa o el plan de marketing listo, que va a salir la propaganda y que, bueno, necesita los componentes, que se los da la empresa de Luis. Luis, que quiere lucirse porque quiere llegar a un puesto de director en su empresa, le dice que le ancla el precio súper alto, porque bueno, sabe que lo necesita y le quiere dar altos, digamos, beneficios económicos a su empresa. A Luis no le interesa el largo plazo, a él le interesa el ahora, el sacar la mayor tajada. Y cuando Carlos le empieza a hablar del tiempo de 3 meses, él le dice, bueno, y ahí es donde le sale la cara de tiburón, le dice, bueno, pero nosotros entregamos en 6 meses, en 3 meses te tengo que adicionalmente recargar el 25%. ¿Cuál es el error aquí? Hablar de más. Tú no tienes que echar todo el cuento. Tú lo que tienes que, un negociador lo que hace es hablar poco, escuchar mucho y formular preguntas abiertas para buscar información. Porque generalmente en las negociaciones se fijan posiciones y a través de las preguntas abiertas tú vas teniendo información de cuáles son los intereses que hay detrás de tu contraparte. Entonces, el error número uno no es prioridad, sino el que vamos a hablar ahorita, no hablen de más, hablen lo suficiente y pregunten. El segundo error es el temor al conflicto. Si una persona le teme al conflicto, no puede negociar. Jamás va a ser un buen negociador. Es lo que llamamos compradores de paz. Los tipos, paz y amor. Le da miedo decir que no y le da miedo ser rechazado. Tienen miedo a pedir y créanme que hay una fórmula que dice que mientras más ustedes pidan, más van a obtener en una negociación. Pidan, claro, hay criterios objetivos, las cosas, si tú te vas a comprar un carro, tú sabes cuánto vale el carro en el mercado, o sea, no vas a pedir 5 veces más porque nadie te lo va a pagar. Pero en otros aspectos de la vida, pidan. Ustedes van a pedir un incremento de salario, pídanlo. No vayan con miedo. Mientras más cedes, más te pedirán. Si tú eres débil y te ven que estás cediendo todo el tiempo, créanme que los van a apretar. Va a pasar como el caso de Luis, que es un tiburón, los va a pedir y más y más y más y lo van a rebanar. Y eso te va a generar un alto costo. Son personas que no defienden sus argumentos y su verdad. Sencillamente prefieren sumarse a lo que dice el otro. Lo que quieren es salir rápido de esta negociación.
Se genera una asimetría de poder, es una debilidad, o sea, brutal contra la contraparte. Huelen tu miedo, son como los perros, huelen tu miedo y te van a morder, o sea, van a ser más conflictivos contigo. Y generalmente son personas que huyen, se paralizan o sencillamente complacen. Un caso de estudio, hay un jugador que es un talento que viene desde las semillitas y está en doble A en un equipo de béisbol americano. Y es un tipo que va con proyección a triple A y de ahí a grandes ligas. Pero él sabe, porque él ha hecho la comparación con personas que tienen sus mismas habilidades que de él, que está ganando como un 30% menos. Y él quiere un incremento de salario. Pero es una persona que no le gusta el conflicto. Y mientras va camino a hablar con el gerente general que le pidió una cita y mientras lo sientan ahí, el gerente general llega en media hora, digo, bueno, que si le pido 30%, se van a poner bravos, me van a decir que no, van a decir que soy mal agradecido. Este, y cuando llega el gerente general, ¿saben qué pasó? Le pidió 5% de aumento. Y el gerente general le dijo, sí, perfecto. ¿Quieres algo más? No, no, está bien. Y se fue de ahí frustrado. Entonces, si tú vas a negociar sin tocar los puntos incómodos, es como va a caer el polvo debajo de la alfombra. Tarde o temprano se va a notar. El jugador ha tenido que decirle, mire, hice un análisis de jugadores con mis mismas habilidades, mi mismo crecimiento, mi mismo potencial, y me he dado cuenta que estoy un 30% por debajo. Quiero un incremento de 30%. El error número 3 es anclarse en posiciones. Yo voy a pasar la presentación y si quiere dejamos las preguntas al final. El anclaje, anclarse en posiciones. Típico que las personas solo se ven el ombligo. Un negociador que no se prepara se ve su ombligo. O sea, él sabe qué quiere, inclusive no sabe por qué lo quiere. Siempre la discusión es en posiciones sobre interés. Se encierra en lo que él quiere. Y si la contraparte se encierra en lo que quiere, no va a haber negociación, porque cada una de las partes se ancla en las posiciones. Tú crees que tu verdad es inamovible, no escuchas al otro, no hay avance, te anclas, te abrazas ahí al ancla como la foto. No buscas soluciones, o sea, creativas, no piensas fuera de la caja, no usas preguntas abiertas para entender lo que quiere el otro. Las preguntas abiertas son aquellas que no te pueden responder con un sí o con un no, sino que están obligados a darte información. Se usan el qué, el cómo, el por qué. Y la conversación es meramente competitiva, ahí no hay colaboración. Y tú crees que si propones o cedes, pierdes. Entonces estás esperando que el otro ceda. En este tipo de negociaciones, y a veces las vemos en conflictos mundiales entre países, bueno, vean la guerra de Ucrania en este momento. ¿Va a tener una solución ahorita? No, ninguna de las dos partes va a ceder. Rusia va a decir que Ucrania pertenece a Rusia. Y Ucrania va a decir, Rusia, tú me invadiste y me estoy defendiendo. Y ahí se quedan. Y están ganando dinero, se pierden vidas humanas y no hay solución porque cada una de las partes está viendo su ombligo. Ese tipo de negociaciones pudiera haber un tercero que trate de mediar, pero cuando tratas de mediar y dices que necesitas ceder estos territorios, por ejemplo, como los del Donbass, Ucrania dice que no, porque por constitución no lo puede hacer. Entonces, está trancada la negociación. Fíjense en este caso, muy curioso. Se muere la abuela y María y Luis son los nietos que tienen la sucesión, pues, o sea, le dejan la herencia. La abuela dejó una casa, efectivo y joyas en partes iguales. Eh, la Luis necesita flujo de caja y quiere, bueno, el efectivo y las joyas se dividen fácilmente, pero la casa no se puede partir por la mitad. Luis quiere que se venda la casa y María dice, yo tengo un sentimiento por esta casa, yo no la quiero vender. Aquí la construyeron nuestros abuelos, vivieron nuestros padres y nosotros crecimos acá. Yo quiero que esta casa se mantenga en la familia.
que sea de los dos. Y ahí no hubo manera de cómo resolver esa situación. Se pelean los hermanos, cada uno en su posición, y Luis termina demandando a María por incumplimiento de lo que dijo la abuela en su documento, digamos, de herencia, ¿no? Y terminan gastando plata en abogados, una situación perder-perder. Entonces las posiciones son como la punta del iceberg. Si solo negocias ahí, ignoras la parte grande que está debajo. ¿Qué opciones tenían María y Luis? Muchas. María ha podido decir que le compra la parte a Luis con un préstamo bancario. Déjame ya ver un préstamo bancario y te pago tu mitad. María se puede quedar con la casa y le da todo el efectivo y las ollas de ella a Luis. Y dice, bueno, ve agarrando esta parte que necesita flujo de caja, véndelo y dame un chance de un par de años para ver qué puedo hacer con la casa. Pueden alquilar la casa y María se puede mudar a una habitación y con ese alquiler, pagar que Luis vaya agarrando su mitad y cuando esa mitad se cumpla, ya la casa es de María. Pueden diferir por 2 años esto hasta buscar mejores opciones. Son hermanos. Pueden hipotecar la casa y darle a Luis su parte. Pero no buscaron, no pensaron fuera de la caja y simplemente cada uno vende la casa, no voy a vender. Y terminaron peleados, se rompe la relación de hermanos y se gastan el dinero en abogados. Entonces, una situación perder, perder. ¿Ah? Ok. Otra error es la mala planificación. Todas las negociaciones hay que hacer una estructura. Yo aprendí del profesor Tobón que hay que documentar, y él tiene unas planillas que yo también las comparto en los entrenamientos, donde tú vacías las posiciones, los intereses, las opciones y las alternativas tuyas. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones es lo que tú pides al principio. El interés no es igual a las posiciones, es en el fondo lo que tú quieres. Las opciones son, digamos, las cosas que tú puedes hacer en la negociación dentro de la mesa para que avancen las negociaciones, como por ejemplo las concesiones. Y las alternativas son las opciones fuera de la mesa. Es decir, bueno, si esta negociación no se da, ¿qué puedo hacer? Porque si el costo de esta negociación es más grande de lo que puedo encontrar afuera, bueno, sencillamente no sigo negociando y me retiro. Entonces, ese punto de retiro también tienes que prepararlo. La negociación, como parte de la estrategia de preparación, tienes que ver los antecedentes, qué ha pasado anteriormente. Tienes que perfilar a tu contraparte, quién es, qué estilo tiene. Inclusive, yo recuerdo un vendedor que tenía que tener un contrato con una empresa y quería meter su producto ahí, pero sabía que el comercial de esa empresa era una persona muy difícil y muy cerrada. Bueno, le hizo un estudio y detectó que el tipo era magallanero a muerte. ¿Y qué hizo? El tipo no sabía nada de béisbol, ¿sí? Y aprendió de béisbol, se iba para los juegos, hizo todo lo posible para contactar con el tipo en el juego. Hizo la conexión y luego se presentó a vender su producto. Oye, vale, pero ya lo conocía. Bueno, probablemente la negociación siguió siendo difícil, pero mucho más fácil que si no hubiera hecho eso. Las reacciones improvisadas tienen un alto costo y ponen en peligro el acuerdo. Un negociador no puede ser como la foto, un malabarista tratando de mantener todas las pelotas en el aire, porque se le va a caer alguno. Fíjense este caso de estudio hipotético. A veces para hacer los entrenamientos uno tiene que inventar algunos casos, pero lo he escuchado por ahí. Este es Paul, que es un programador de juegos de video. Es un chamo de esto que es un genio de la computación. Y desarrolló un juego que se llama algo así como la guerra de los mundos.
Y entonces es un juego que tú representas un país y en la medida que conquistes otros países o hagas alianza con otros países, vas creciendo. Y al final el que se hace dueño del mundo es el que gana el juego. El señor Chang es tiene una empresa de juegos de video en China. Le hace contacto y le dice, quiero reunirme contigo, te voy a pagar el pasaje a China porque estoy muy interesado en comprarte tu juego. Paul dice, wow, este juego vale 3 millones y se va para allá. En el camino, bueno, Paul había hecho unas pruebas en beta, en módulo de pruebas, y el señor Chang había infiltrado a uno de sus programadores, ¿no? Entonces, más o menos ya tenía información. Cuando llega Paul a China, lo reciben en el aeropuerto, lo llevan a desayunar, lo llevan a las oficinas, lo tratan genial, este, le dan un buen hotel, etcétera, y tienen la reunión. Y el señor Chan le dice con sus abogados, que no va solo, va con sus abogados, a diferencia de Paul, que sí está solo y sin ningún tipo de experiencia, le dice, necesito que yo quiero hacerte una oferta, pero antes de esa oferta necesito que nuestros programadores entren en tu programa. Y en 4 horas nos vemos. Date una vuelta por aquí, por el complejo industrial, por la ciudad y nos vemos al final de la tarde. En la final de la tarde, el señor Chan le dice, bueno, ya sé, te voy a dar $300,000 por el programa. Y Paul le dice, no, pero que vale 3 millones. No, te voy a dar 300,000. No te voy a dar ni un dólar más. Y si no lo aceptas, ya estoy en capacidad en 48 horas de sacar ese programa, porque tengo toda la información. Te quiero dar 300,000 por respeto a ti, pero la verdad, si tú no me los aceptas, lo voy a hacer. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, que no hay ningún tipo de preparación de Paul para enfrentar esta negociación. Se fue solo, no firmó un contrato, le dio el juego. O sea, tiene todas las de perder. Entonces ahí es o tomo cero o tomo 300,000. Probablemente tomó los 300,000 y aprendió de ese error y en el próximo juego va, digamos, a tener contramedidas contra lo que le pasó. El error número 4 es no evaluar el poder. Fíjense en el dibujo. Hay una piedra y hay un jarrón. No importa si el jarrón va a la piedra o la piedra al jarrón. Siempre se rompe el jarrón. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes van a entrar en una negociación y son jarrón, por favor no entren. Hagan simetría de poder, porque sencillamente la piedra va a hacer que pierdas esa negociación. Y eso es parte de la preparación. Bueno, ¿qué poderes tiene? ¿Cuál es el mapa de poder? ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? ¿Y qué tengo yo que no tiene él? Lo que tú vayas a proponer depende mucho también del poder que tengas. A veces no gana el que tiene la verdad, gana el que tiene el poder. Entonces, evalúa el poder de las partes antes de negociar, es parte de la preparación. No subestimes el poder de la otra parte. Escucha, tienes que analizarlo muy bien, tienes que entender qué es lo que quiere. No sobrevalores tampoco tu poder, no te creas que eres la tapa del frasco. Hay fuentes de valor más allá de lo negociado. Esto es importante porque a veces nos enfocamos en precio y hay otras cosas que agregan valor. Recuerdo una experiencia de buscar una máquina en Alemania y los alemanes son unos tipos inflexibles. La máquina vale $500,000 y tú le dices, ¿y si vengo de Latinoamérica? $500,000. Y para mí que me llamo José Manuel Rodríguez, $500,000. Y para mí que hice un curso de negociación, $500,000. Y para mí que quiero ser amigo tuyo, $500,000. No van a bajar el precio. Pero entonces, en precio, tú como negociador dices, en precio no voy a ganar una. Si sigo así, no voy a lograr nada, más bien el tipo se va a aburrir. Entonces vas a buscar valor. ¿Y qué puedes proponer? Por ejemplo, le puedes decir, bueno, está bien, vale $500,000, ya lo entendí, pero necesito, los manuales están en alemán y en inglés, necesito que me los traduzcas al español. Y el tipo te dice al alemán, no hay problema. Y ahí estás ahorrando dinero. Y después le dice, yo necesito que a costo de tu compañía vayas a Venezuela
una semana cuando vayamos a instalar el equipo para que nos ayude en cualquier detalle técnico. Inclusive que le puedas dar un entrenamiento a nuestros técnicos eléctricos, mecánicos y electromecánicos de alto nivel. No hay problema. Ahí estás ahorrando dinero. Y finalmente le dices, mira, esa máquina tiene 3 repuestos que son clave. Necesito que me los des sin costo. Y que inclusive lo coloques dentro del contenedor donde envías el equipo. Y te dicen, no hay problema. Pediste. En el precio no ibas a ganar, pero en valor ganaste. Entonces, es bien importante, y si alguno de ustedes está en la parte comercial, lo que es el precio y lo que es el valor, ¿no? A veces es más importante el valor que el precio. Y tienes que tener una claridad de lo que es el BATNA. El BATNA es el Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es el punto de retiro de la negociación. Esto lo definió la Universidad de Harvard en la metodología de Harvard. Y tienes que tratar de estimar cuál es el punto de retiro también de tu contraparte, porque si te pasas de vuelta, vas a perder la negociación porque se va a retirar. Fíjense en este caso de estudio. Esto es una compañía británica que se llama West Rock. Trabaja, es una de minería, ¿no? Una empresa minera. Y hay un país en África que quiere desarrollar, tiene unos yacimientos de níquel y cobalto enormes en una parte del país que está muy empobrecida y quiere desarrollar ahí. Bueno, Westbrook no entendió qué es lo que quería el país africano y se fue para allá solo mirándose el ombligo. Y dijo, mira, nosotros somos la empresa más grande que existe eh, a nivel mundial, podemos explotar esa mina en 10 años y te vamos a dar tanto. Y nunca escuchó a la presidenta del país. La presidenta le agradeció, pero después se vino una empresa taiwanesa más chiquita, no tan grande como Westrock, y sí escuchó a la presidenta. Y le dijo la presidenta, yo lo que quiero es que haya un desarrollo endógeno ahí en esa zona, que el ambiente no se dañe, que puedas desarrollar fuentes de trabajo, que esa misma gente que vive ahí trabaje. Quiero que me hagas escuelas, que me hagas carreteras y quiero ser socio tuyo por 20 años. Y la empresa taiwanesa le dijo, te puedo dar todo eso. Entonces, fíjense que West Rock pensaba que era piedra, por eso se llama rock, ¿no? West Rock. Somos la tapa del frasco. Y al final, ¿quién ganó la licitación? La empresa taiwanesa, porque, digamos, aquí la que tenía el poder era la presidenta, era la piedra. West Rock pensaba que era piedra, pero realmente era jarrón, porque no se ganó la licitación. Nunca entendió cuáles son los intereses que había detrás de ese país y qué es lo que quería la presidenta de ese país. Finalmente, hay un error, después hay otros más que lo vamos a nombrar, que se llama el mal manejo del valor. Un negociador efectivo hace crecer la torta. Esta es la metodología de Harvard de las negociaciones colaborativas, ¿no? En mi experiencia, el 20% de las negociaciones que hacemos son colaborativas y el 80% son competitivas. Entonces, cuando tú compites, no puedes aplicar la metodología de Harvard porque sencillamente vas a perder, porque estás con un competidor. ¿Se acuerdan de Luis el tiburón, que era el comercial del primer ejemplo? Un tipo competidor. Si tú vas a colaborar con él, sencillamente te va a destrozar. Entonces, si tú vas a hacer una negociación, tú puedes empezar colaborando, pero si ves que el otro está compitiendo, te mutas inmediatamente a competir. No sigues colaborando hasta que se tranque el serrucho. Y una vez que se tranque el serrucho, o no hay negociación, o le dices, mira, si no cambiamos y nos movemos a colaborar, esto no va a llegar a ningún lado. Un negociador efectivo sabe tomar la tajada, hace crecer la torta, o sea, no deja de ser una negociación suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro, y hace crecer la torta y todos ganan una tajada mayor. Típicamente, a veces nosotros cuando damos cotizaciones y cosas,
ponemos cosas que nuestro cliente no quiere. Entonces, elimina los costos que no dan valor a la contraparte. Y eso te va a permitir hacer una negociación mejor y que tu contraparte tome un valor mayor de lo que estás ofreciendo. Nunca dejes dinero en la mesa. Le ocurre al 80% de los negociadores. Y los conflictos generalmente vienen por repartir un pastel fijo, porque es finito. Pues, o sea, si ese pastel lo puedo picar en 5 partes, y yo gano 3 y tú ganas 2, te vas a sentir que perdiste. En cambio, si ese pastel, hacemos un pastel récord Guinness que puede tener 1000 pedazos, y bueno, yo tengo 550 y tú 450, no te sientes tan mal, porque 450 es como bastante. Y lo peor, y sobre todo en las sociedades, cuando hay que repartir pérdidas, es terrible. Por eso que si tú eres socio de alguien, tienes que conocerlo cómo es en las malas, ¿no? Y tienes que documentar muy bien cómo son las ganancias, pero también cómo son las pérdidas. Fíjense este caso de estudio de una empresa que se llama Ecopack y otra que se llama Fresh Green. Ecopack fabrica empaques ecológicos y Fresh Green es una cadena de supermercados que usa esos empaques. Ambas empresas son de estas empresas que cuidan el ambiente, ¿sí? Una en empaques y la otra los productos que venden son ecológicos. Pero tienen una gran diferencia, que es el precio. Fresh Green quiere que le reduzcan un 15% el costo. Y Ecopack dice, mira, es que yo no te puedo reducir ni $1 porque todo lo que es materia prima de material ecológico ha subido, es un commodity que ha subido muchísimo. Más bien estoy pensando subirte un 5%. Entonces ya la diferencia es 15 y 5, 20%. Ahí se presenta un juego suma cero, pues, o sea, ninguna de las partes va a avanzar. Entonces, ¿cómo crece la torta ahí? Bueno, la torta hay que abrir la mente y tratar de buscar este, eh, opciones que permitan que haya negociación. Aquí escribí algunas, por ejemplo, Ecopack puede ofrecer empaques personalizados a Fresh Green con publicidad. O sea, me cuesta lo mismo, pero hago empaques donde resalto tu marca y tú ganas y vendes más. Fresh Green se puede comprometer en un contrato a largo plazo con Ecopack. Ok, no me bajes el precio, pero dame tiempo. Eh, Pueden hacer planes de mercadeo conjunto. Entonces, ahorras dinero porque no es lo mismo que cada uno haga su plan, que entre los dos hagan el plan de mercadeo. A lo mejor se ahorren la mitad del dinero en mercadeo y publicidad, que es muchísimo dinero. Pueden hacer proyectos de logística conjunto para ahorrar fletes, transporte, gente, etcétera. Entonces piensan fuera de la casa, ¿qué están haciendo? Agregando valor a la negociación. De esa forma, van, digamos, a hacer la torta más grande y van a poder tener un beneficio mayor. Y dejan de discutir la posición del precio. Otros errores, ya para terminar, eh, lo vimos antes, que era hablar de más, disculpa, está duplicado, dejarse ganar por las emociones. Si usted es una mecha corta que se pone bravo por cualquier cosa, lo que está haciendo es escalar el conflicto. Y si escala el conflicto, no va a haber negociación. No manejar los tiempos. A veces queremos salir rápido a las negociaciones y el que maneja el tiempo gana la negociación. Hay un cuento de esto, para hacérselo muy corto, bueno, de la historia que leí, que Nixon quería acabar la guerra de Vietnam porque venían las elecciones y quiere reunirse con los vietnamitas. Le dice, venga a Estados Unidos para ver cómo podemos negociar la paz. Y los vietnamitas dijeron que no, que fuera él a Vietnam. Y no, y terminaron reuniéndose en París. Cuando llegaron a París y se van a reunir, los americanos le dicen, eh, bueno, nos estamos quedando en este hotel. Reservamos una semana para tener esta negociación. Y los vietnamitas le dijeron, no, nosotros no alquilamos una villa por 2 años en las afueras de la ciudad.
¿Qué mensaje le están mandando? Que aquí el tiempo lo manejan los vietnamitas. El que está apurado es Nixon, que quiere eliminar la guerra para reelegirse como presidente. Y le están mostrando ya los dientes, el poder. Entonces, el que maneja el tiempo, maneja la negociación. No hay que personalizar y escalar el conflicto. Tú estás negociando, no estás peleando con la persona. Terrible presuponer. A veces la gente presupone y se equivoca. ¿Qué efectos colaterales puedes tener si tú llegas a ese acuerdo? Y finalmente, que suele pasar, es que tú haces la negociación excelente, pero cuando vas a cerrar lo haces terrible. Y lo que documentas no tiene que ver nada con lo que negocias. O dejas zonas grises que generan conflictos y nuevas negociaciones. Bueno, aquí les dejo mis teléfonos, mi Instagram, me pueden seguir, mi LinkedIn y mi correo. Esta es la presentación que tenía. Evidentemente puede haber preguntas, nos quedamos ahora un rato contestándole y escuchándolo a cada uno de ustedes. Seguro. Excelente, José Manuel. Fíjate, yo recogí algunas de las frases claves que tú ibas diciendo en la medida que ibas explicando y quisiera repasarla un poco también para la audiencia, ¿no? Tú hablabas que los errores de la negociación están asociados a tres factores. Uno, a falta de preparación, a la falta de Ujú, estrategia y a la actitud que pueda tener el negociador en el momento. Otra cosa importante que ujú, colocabas es que un negociador, lo ideal es que hable poco y escuche mucho. Y por supuesto quizás ujú, genere preguntas poderosas que le permita entender mejor el argumento del otro. El otro elemento que colocabas era mientras más pides, más obtendrás en el mundo de la negociación. El negociador que no se ujú. prepara se va a ver solo el ombligo. Me pareció muy interesante eso. Y no entres a la negociación como un jarrón. Evalúa el poder de las partes antes de negociar y hay que abrir la mente para buscar opciones. Ahora, fíjate que en el mundo de la negociación ese es un elemento clave que se va a dar. Y ahora te pregunto desde tu experticia, cuando te has encontrado que el negociador, la contraparte, no está abriendo posibilidades de intentar llegar a un acuerdo, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a la audiencia de qué hacer en ese caso? Porque quizás ya han utilizado algunas estrategias, han intentado persuadirlo por alguna vía, pero no hay una apertura del otro. ¿Qué es lo que desde tu experticia consideras que es más importante hacer ahí? Sí, es una buena pregunta y buen resumen el que hiciste. No es para nada fácil y no funciona en todos los casos. No Ujú, todas las negociaciones se dan. Y si la otra parte no tiene la capacidad de ser flexible y se queda anclado en sus posiciones, y espera que tú des más de lo que tienes que dar, sencillamente no va a haber negociación. Y se lo dejas así claro, pues, porque te va a costar mucho más de lo que es. Lo que hay varias herramientas psicológicas para tratar de entrarle, ¿no? ujú, Y una de ellas es la empatía táctica, o sea, es la que usan esos negociadores de la policía cuando los secuestradores entran a un banco y retienen gente, ¿no? correcto. Bueno, trata de ponerse en sus zapatos, trata de que te escuchen, o sea, tiene que jugar, en otras palabras, el rol de terapeuta para tratar de entender cuál es la razón. Al final hay que buscar los intereses y hay que hacer las preguntas. Ujú, Este, a veces eso funciona. Otra de las cosas que funciona es pelar la cebolla. O sea, tienes que tratar de preguntar y por qué, y hasta llegar al corazón de la cebolla. Hay un caso que yo doy en mis cursos, que es el señor Justiniano. O sea, una empresa que hace un complejo turístico en Cumaná. Y todos le venden los terrenos, porque bueno, es crecimiento, hace escuelas, no sé qué. Pero para entrar ahí hay que pasar entre dos montañas y el dueño de ese terreno es Justiniano. Y ujú, Justiniano se niega a vender. Y si Justiniano no vende, no hay proyecto.
Entonces, Ok. 1000 personas querían vender y Justiniano no quiere vender. Una situación súper compleja. Mm, Y cada vez que iba un negociador, Justiniano sacaba la escopeta y le caía tiro. Aquí está mi propiedad y no vas a entrar. Hay que pelar la cebolla, hay que buscar la manera de hablar con Justiniano. Cuando logró la empresa entrar, ¿tú sabes por qué no vendía Justiniano? No ¿por vendía qué? porque en ese terreno estaban muertos, estaban enterrados su padre, su esposa, uno de sus hijos y 5 perros que había vivido con él toda su vida. Así que el valor Entonces era tienes que, sentimental. era sentimental, no era el valor de Mm, la... Entonces, hasta que, bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer un reencuadre de esta situación, que es otra estrategia. Bueno, mm, ¿dónde están enterrados? Bueno, aquí, bueno, pero podemos pasar por un lado la carretera, te acomodo aquí para que tengas, digamos, más bonito la parte donde están tus familiares, te puedo hacer algo mejor, solo danos aquí tanto espacio. Es bueno para la gente, no te cierres. Y al final lograron, esto es un caso hipotético, me invento yo, ¿no? Pero claro, puede pasar en la vida real. Entonces, tienes que buscarle la vuelta y hay negociaciones que son muy difíciles y que no vas a poder lograr. Pero pelar la cebolla, la empatía técnica y el reencuadre son herramientas que te ayudan. seguro, seguro. Y fíjate que esa historia de Justiniano que tú colocas, si lo quisieras buscar en la historia de Venezuela, hay un caso parecido. Y el caso parecido, y con esto abro el espacio para preguntas y respuestas, y el caso parecido tiene que ver con el caballero que se convirtió en el asesino material de Delgado Chaló. Hoy ya se sabe que la razón por la cual culmina la historia de Chaló como culminó fue porque no le entregó los terrenos a ese caballero que era un general que venía de la época de Gómez. Y como Delgado Chaló quería hacerlo todo por la vía legal y no a la velocidad que este señor quería, porque era la única propiedad que le quedaba, fue cuando él decide tomar esa decisión de secuestrar a Delgado Chaló. Es decir, si en ese momento alguien hubiese hecho las preguntas como tú las planteas a esa contraparte, probablemente no hubiese pasado en la historia lo que pasó. Así Ahí es, ves, ahí ves interesante. una historia parecida a la de Delfina. Bueno, amigos, perfecto. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas y respuestas. Quien desee preguntar puede abrir su micrófono, puede hacerlo por el chat. Recuerde igual seguirnos por Instagram, HR Servicio B de Venezuela, ZLA, y por TikTok, Human Soluciones. Entonces, a partir de estos momentos, los que quieran preguntar, con muchísimo gusto estamos aquí para que José Manuel pueda responder. Adelante. Bueno, buenas noches. Buenas Me noches, Mari, ¿cómo disculpan estás? me disculpan el fondo, pero era de una actividad pasada que estuve realizando. Qué Bueno, bueno. fíjense, con mucho gusto y mucha atención le escuché José Manuel y ya lo sigo por LinkedIn. Estoy esperando ahí la aprobación porque, bueno, justamente en mi área profesional, yo soy de recursos humanos también, Bracamonte, y Ujú, es un día a día, ¿no? El tema de la negociación con trabajadores, con sindicatos, bueno, hasta con supervisores, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en mi modesta experiencia, no siempre la negociación funciona. No, no sé si por un asunto didáctico lo dejo por fuera, pero ujú, la negociación está como condicionada a los contextos, ¿no? En la, en en los que se da esa negociación, pues, o sea, a veces, ciertamente, pues, o sea, la negociación tiene estos errores que usted menciona aquí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la negociación tiene cabida en los contextos formales, en los contextos, digamos, institucionales, corporativos? Si siempre es posible la negociación, porque he visto casos donde no es posible negociar. O sea, la negociación queda fuera vamos a decirlo coloquialmente, queda fuera de la jugada y empiezan a privar otras cosas. Sin embargo, yo creo que es una herramienta fundamental, pues que todo profesional debe manejar. No, no estoy desmeritando el valor que tiene la negociación, sino que no, nos comentes,
José, cómo pudiéramos nosotros hacer que la negociación, más bien ese es el replanteamiento, cómo hacer que la negociación sea la primera carta que nos juguemos en contextos corporativos, institucionales. Sí, bueno, Mari, un placer. Yo mencioné que la negociación no siempre funciona. Hay momentos donde no puedes negociar, porque negociar implica aceptar la condición de la negociación, implica pagar más de lo que tú estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, yo déjame decirte que vengo del ámbito laboral. Mi experiencia de negociación, 15 años negociando convenciones colectivas en Venezuela, en Chile, en Perú y en Colombia con la compañía. Y yo conozco el ámbito laboral, los sindicatos, y conozco, por ejemplo, hay cláusulas que no las negocia. Por ejemplo, no sé, más tiempo libre, no la negocia porque eso Ujú. impacta la productividad. Y bueno, no habrá negociación, no hay, y no. Por ejemplo, expectativas del sindicato de ser parte de la junta directiva de la empresa y tomar decisiones. No, o sea, eso es de la empresa. ¿Sí? Entonces tienes que marcar bien cuáles son esas líneas rojas. Y a veces, y lo vemos con el señor Trump, hay estilos de negociación. Por ejemplo, Trump, con los aranceles a los países, a España le dijo ahorita, quería usar las bases militares allá, no me dejaste, te voy a subir los aranceles o no voy a tener comercio contigo. Pues, es un estilo de negociación de Trump que, bueno, él está funcionando en muchos casos. Primero aprieta y luego negocia, Mm. ¿sí? Entonces hay que ver el contexto, pero vuelvo y repito, la negociación no, en la mayoría, yo te puedo decir, el 95% de los casos he logrado todo con negociación, pero a veces no se puede, a veces no se puede porque lo que esperan va mucho más allá de lo que tú estás dispuesto a, y bueno, irás a una mediación, una demanda o lo que sea, hay otras instancias y decidirá un tercero. Así que lo importante ahí, José Manuel, es tener claro qué puedo negociar y qué no es negociar. Exacto. Es decir, ese parámetro ya tiene que estar levantado. Sí, eso es parte de tu preparación. Claro. Cuestión de que cuando eso esté sobre la mesa, ya tú sepas que tienes que decir que no. Sí, cuando negociaba convenciones colectivas, había cláusulas que yo le decía al sindicato, ninguna de estas cláusulas la voy a negociar contigo. Mm. Olvídate. No hay más tiempo libre, olvídate de tener decisiones en la empresa. Está bien, pide más aumento de salario, pide más bono vacacional, pero no me pidan más días de vacaciones, porque eso me Claro, impacta la productividad. Ah, bueno, claro. más plata sí. Y bueno, y veremos cómo están esos beneficios digamos, en los estudios de salario y beneficios. Pero más días, olvídate, yo no voy a dar más días. Claro. Ah, que el día de cumpleaños lo queremos libre. No, porque eso significa meter más gente. Y en Venezuela, meter más gente, después no lo puedes sacar, porque hay una inamovilidad laboral y te vas cargando y te vas cargando de gente. Más bien las empresas hacen reservas corporativas para poder negociar la salida de las personas. Sí. Eso me recuerda, yo negociando también en una empresa, formaba parte del equipo de la empresa negociando convención, y el sindicato nos decía, bueno, Almer, queremos colocar sobre el proyecto de que si un trabajador cumple año en un día laborable, la empresa le pague 4 días de salario, porque él está cumpliendo año 6. Y cuando yo le decía, ¿y qué tal si lo hacemos también al revés? Es decir, cuando la empresa cumpla año, yo te descuento a ti unos días de salario. No, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Bueno, porque yo te puedo garantizar que la empresa tardó más para nacer que tú. Estoy seguro que tú naciste en un día. Tú tienes una fecha de nacimiento. Pero la empresa, mientras el documento fue al registro, lo echaban para atrás, que corrígele esto, que ahora hay que abrir la cuenta, que no, que el RIG está malo y todo lo demás, probablemente tardó más de 7 días. Entonces, si lo vemos así, lo podemos negociar. Claro, en ese momento me dijeron, no, obviamente que sí, no. Ok, entonces pensemos un número más racional. Entonces, es eso, ¿no? Es hasta dónde tengo que decir que no y en qué momento le puedo regresar el argumento con una pregunta que los lleve también a la reflexión, ¿no? Mira, tuve una experiencia hoy.
estamos buscando ahí una oficina pequeñita para un proyecto o para inversión, remodelarla y venderla. Y conseguimos una ahí que está como a precio de mercado todavía el año pasado. Y no es gran cosa, pero bueno, está enchacado, pues, o sea, que es un buen punto. Y bueno, hablando con la corredora de Century 21, hoy me tira la perla. Bueno, mira, son 45 días. Si te pasa, hay un recargo del Mm. 25% en el precio. Y yo le dije, bueno, sí, me parece bien. Pero si pago antes, me haces un descuento del 25% del precio que me estás vendiendo. No, no, bueno, pero entonces no me pongas esa cláusula, pues, tiene que Claro, ser, es el tema de la justicia en la negociación. Está bien, tú te quieres claro, cubrir por si yo no te cumplo los 45 días, pero y si te pago en 30 días, dame un descuento, pues, del precio, claro, dame 30%. claro, Bien, claro. este, no, eso no se puede, bueno, entonces no voy a aceptar esa cláusula. Exacto, exacto. Es decir, esos son los elementos en los cuales hay que decir que no. Y Claudia Y Godoy ahí nos voy a envía la un... No, negociación cotidiana, ajá, sí, la negociación cotidiana, el día a día. exacto. Sí, Sí, muchas gracias, Claudia, por el sí, comentario. sí. Claudia nos pone, hola, buenas noches para todos, excelente tema abordado el día de hoy. Fíjate que hoy me pasó algo también con un cliente. Enviamos una cotización, eh, me llaman en el transcurso de la tarde, me dice, Almer, nos está gustando tu cotización, pero tenemos hasta un monto. Oye, ¿es posible evaluar que ese número se pueda ajustar? Entonces yo vengo y le digo, mira, es factible, pero te propongo lo siguiente. ¿Qué pasa si tú te encargas de la reproducción del material, de colocarle a tus participantes los lapiceros, el blog de notas, eh, y además los identificadores y de imprimir los certificados, porque tú quieres tus certificados impresos? ¿Qué pasa si yo te doy un precio distinto, pero tú asumes eso? Dice, oye, esa opción me parece buena, mándame la cotización. Claro, cuando le mando la cotización con los dos montos, con la opción inicial y con la segunda inicial, pero donde le estoy poniendo, si te vas por la segunda, tú te encargas de esto, dijo, oye, ahora sí lo vamos a estudiar. Ya la voy a pasar a junta directiva porque porque además me estás ofreciendo un precio que además me permite un ahorro, porque bajaste un poquito más del monto que yo te di. Y ahí está lo que tú decías, es Sí, decir, bueno, ¿cómo quizá puedo poner al otro a nivel de valor que más que el punto de vista de precio, ¿no? sí, y fíjate, Almer, que a lo mejor tú normalmente ofreces material, ofreces certificado, pero a lo mejor para ese cliente eso no es importante. Importante es Exacto, el precio. exacto, Entonces, ahí hay que, o sea, bueno, lo quitamos, lo quitamos. No, yo no le doy certificado a la gente, yo le doy un certificado digital y ya está. exacto, exacto. Pero en su caso ellos sí querían un certificado Ujú. inclusive impreso. Simón nos pone, buenas noches, interesante tema, muy didáctico y anclado en la realidad. Muchas gracias. Gracias. Claudia pone gracias, saludos desde Carora, Estado Lara. Oye, qué bueno, Claudia. Una consulta, ¿manejan ustedes alguna información sobre el escenario laboral? Quiero decir, ¿conocen algunos datos en el marco del proceso de negociación de convenciones colectivas en la actualidad? Mira, ¿quién es? Ya déjame ver aquí. Claudia Godoy. Claudia, Claudia, ¿cómo estás? Claudia, yo trabajé en Procter Gamble y Procter Gamble tenía una, una fábrica en Barquisimeto. Carora me acuerdo que había algunas empresas, estaba Nestlé, por ejemplo, creo que estaba ahí. Y Ujú. teníamos mucha sinergia con los gerentes de recursos humanos. Yo manejaba la estrategia laboral del país, pero viajaba a Barquisimeto, yo vivo en Caracas, para negociar. Y sí tengo mucho contexto de lo que era la negociación colectiva, el manejo del Ministerio del Trabajo, el INSACEL, y otros entes del Estado Lara. Inclusive, bueno, y conocí a todas las autoridades del trabajo, al director nacional, el director que estaba en ese momento, pero yo me retiré hace 2 años de la compañía. No sé si en 2 años ha cambiado, pero sé que evidentemente las negociaciones de convención colectiva y los sindicatos que hay son complicados.
y hay muchas sinergias entre sindicatos y piden, pero también creo que los sindicatos, en base a mi experiencia, han visto lo que le han pasado a las empresas que no pueden cumplir y ser competitivas en Venezuela, porque Mm, la importación de productos, inclusive aquí llegó un momento que llegaban productos falsos con el nombre de la compañía. Aquí llegó Head and Shoulder con unas letras turcas, que eso no era de Procter, y lo vendían. correcto. Y todos los productos estaban clonados y no pasaba nada. Y hacían las denuncias a la autoridad y no pasaba nada. Bueno, porque había intereses de mismas personas que estaban probablemente puestos de gobierno en traer esos productos o cobraban comisiones. Es complicado. Entonces, sí conozco el marco de las convenciones colectivas en Barquisimeto hasta hace 2 años. Hace 2 años para acá, tengo que ser muy sincero, no he estado en contacto, ¿no? Porque la empresa cerró y a mí me tocó negociar todos los trabajadores que quedaron, que no aceptaron paquetes de separación. Bueno, estuve ahí como un año negociando con ellos en la Dirección Nacional ahí de la Inspectoría del Trabajo, frente al diario eh, El Espectador, creo que era, sí, El Mm, Espectador, ahí. correcto, Y correcto. fue un proceso complicado y bueno, al final el cambio de contexto y decirle, yo me acuerdo que le dije, yo me voy de la compañía, sí, el informador, yo me voy de la compañía en junio, negocia conmigo, porque nosotros nos conocemos. Después de junio, la compañía se va y tienes la oportunidad de negociar con alguien todavía. Yo me voy en junio. Si no negocias Claro, conmigo, yo no sé con quién vas a negociar. Y tú no puedes ponerte terco porque tú le tienes que responder a tu familia y lo que te estamos ofreciendo está muy bueno. Y al final es un proceso de empatía táctica, de manejo psicológico, y le dije, sí, todos esos trabajadores creen en ti. Si al final sale mal, van a quemar tu casa. Se van a ir para es allá y te así, van a quemar tu casa. Y es al así. final los convencí y negociaron. Sí. Un poco, Claudia, también y a la audiencia para ponerlo en contexto. Yo tuve un evento la semana pasada que tiene que ver con las perspectivas del área de recursos humanos y tocamos el tema laboral. ¿Cuál es la realidad en este momento? La realidad en este momento es que la mayoría de las organizaciones mm, a nivel de reuniones con sindicatos no están sentándose para negociar convenciones colectivas en su generalidad. Lo que están es tocando cláusulas específicas. Es decir, no se están metiendo de lleno al proyecto, a la transformación del proyecto. No, eso no está pasando. ¿Por qué? Porque además lo que sí está pasando en este momento a nivel de inspectoría y a nivel de juzgados laborales es que se ha venido incrementando desde el año pasado las demandas un poco por el tema de, y ya el Tribunal Supremo se pronunció nuevamente, del tema de los bonos, que si eran salarios o no eran salarios. Eso se ha incrementado. Este abogado que estuvo en el evento hacía referencia que el año pasado había alrededor de unos 400 casos, este año se ha incrementado. Y lo más interesante es que en la mayoría de esos casos han sido ejecutivos de alto nivel que han salido de las organizaciones, que además tenían claro qué pasaba con el bono, ¿no? Pero bueno, alguien está tocando la puerta de qué pasa. Pero lo que sí puso muy claro es que a nivel de negociación de convención colectiva no es lo que se está haciendo, sino cláusulas específicas. ¿Por qué? Bueno, Salario, porque el salario. contexto país no te Ujú. está facilitando en este momento poder decir, puedo negociar una convención colectiva en toda su extensión. Eso no es factible. Hay que ver qué pasa. Hay rumores muy fuertes de que puede venir una reforma de la ley orgánica del trabajo. Sin embargo, esa reforma para darse tiene que pasar de alguna manera algunos cambios en la Constitución, porque no puede hacer cambios en la ley que puedan chocar con algunos principios constitucionales. Entonces, es un tema que hay que verlo. Vamos a ver qué pasa en el camino, ¿no? Eh, y en la línea general en el país dificultó que haya un movimiento activo de negociaciones de convenciones colectivas. Exactamente, Simón, correcto, la incertidumbre fuerte en el marco económico y legal. Y Claudia, muy bien, gracias. Es así, es muy complejo. Entonces, bueno, esa es la realidad en este momento. Bueno, José Manuel, creo que estamos en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta más para ya ir cerrando.
Como se darán cuenta, este es un tema apasionante. Estén pendientes de nuestra programación. Tenemos siempre dentro de la programación eventos de negociación que dicta José Manuel, eh, y que además tenemos permanentemente distintos talleres que tienen que ver con la temática. Inclusive para el ámbito comercial, también tenemos un taller de negociación con Neuroventas, un programa de 32 horas que tiene las dos competencias, todo lo que tiene que ver con Neuroventas y después todo el tema de negociación. Así que a través de Human pueden ustedes perfectamente prepararse en esta herramienta que dicta José. Bueno, José Manuel, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias y un gusto conocerlos a todos y bueno, ya tienen mis datos, mis redes, cualquier información que necesiten, cualquier pregunta, bueno, más que a la orden. Exacto. Y a través de nosotros, de Human, también se pueden comunicar y por supuesto contactamos a José Manuel en todo lo que ustedes requieran. Bueno amigos, de Gracias, verdad que Almer. ha sido un placer poder estar con ustedes esta noche. Vamos a tomarnos la foto, los invito a abrir cámara, mostrar su mejor sonrisa para la fotografía de esta noche. Nuestro equipo de producción se encarga de tomar la fotografía. Ahí está abriendo la cámara Simón, Mari ya tiene su cámara abierta, José, Marisela, si pueden abrir su cámara, Aley, Claudia ya abrió su cámara. Y bueno, hagamos nuestra sonrisa de buenas noches y nuestro equipo de producción se encarga. Excelente. Bueno, amigos, de verdad ha sido un placer. Nos vemos el próximo martes con otro tema. Estén pendientes de nuestras redes. Ahí sale publicado todos los eventos, incluyendo los webinars. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao. Chao, amigos. Un placer. Chao.